Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más aquí contigo. Te voy a pedir que le des manita arriba al video, que le des like. Ok, bueno, pues vamos a seguir en este estudio que estamos haciendo. Recordemos que nos quedamos en Juan 1:5, el libro de Juan. Acuérdense que estamos viendo ahora el libro de Juan. Vamos a regresar también en algunos momentos al libro de Mateo, de Marcos, pero hoy vamos a estudiar un poquito, vamos a tener unas clases en Juan, en el libro de Juan, porque este libro es un libro que nos va a enseñar el aspecto más espiritual de los evangelios. Entonces es bueno que nosotros lo veamos. Y nos vamos a ir en el capítulo 1 y vamos a comenzar con el versículo 6, 7 y 8. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces ya sabemos quién es Juan. ¿Se acuerda que Juan estaba predicando que se arrepintieran las personas porque el reino de los cielos se había acercado, que el Mesías ya estaba llegando, que ya venía? Recordemos algo muy importante, que el pueblo de Israel, ellos estaban esperando al Mesías, estaban esperando al ungido. Eso significa Mesías. Ellos sabían que iba a venir un libertador y lo estaban esperando. El pueblo lo estaba esperando con ansiedad. Más en este tiempo, porque entre lo que termina el último libro del Antiguo Testamento y comienza el primer libro de Mateo, pasan muchos años en los que Dios no habla. Muchos años en los que no hubo un profeta. Entonces, en el momento que surge Juan, que comienza a predicar y a andar en el río Jordán y a decirle a las personas que el reino se ha acercado, que se arrepientan, en ese tiempo pues la gente estaba conmocionada porque tenía mucho tiempo que no se levantaba un profeta. Entonces, en este momento vemos que Juan había sido enviado para anunciar que el Mesías había venido, para dar testimonio, para decir: él es el Mesías. Entonces aquí vemos que es Juan el que es el comisionado por Dios para dar a conocer quién era ese Mesías. ¿Se acuerdan que llegó y lo bautizó y vio que vino la paloma sobre él? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan dijo: él es el Cristo. Entonces Juan vino para dar testimonio de quién era Jesús, quién era la luz. Aquí nos dice no tanto de Jesús, sino de la luz, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces Juan el Bautista es enviado primero para que vaya haciendo camino, para que cuando se manifestara el Mesías, entonces Juan dijera: él es el Mesías, y la gente pudiera saber que él es a quien estaban esperando. Pero aquí vemos que dice que vino para que diese testimonio de la luz. Jesús, que es la luz, porque recuérdense que es uno de los atributos de Dios, que es luz, y esa luz viene para dar a conocer ese Dios. Nosotros necesitamos pensar, meditar, que el hombre estaba separado de Dios. El hombre no tenía ninguna oportunidad
de tener una relación con Dios. Entonces, para él, saber quién era Dios o conocer a Dios era muy difícil. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y el hombre había quedado simplemente como carne, como una persona física. Entonces, aunque el pueblo de Israel era un pueblo adiestrado, porque si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, pues aparecen ángeles que hablan con Abraham, aparecen ángeles que hablan con alguien a quien Dios le había mandado dar un mensaje, como por ejemplo el papá de Sansón y muchos personajes en la Biblia. Se desaparece un ángel y les da una instrucción acerca de algo que Dios le quiere decir. Y Dios siempre levantaba su profeta a través del cual le hablaba al pueblo de Israel. Pero entonces en este momento ya viene el Mesías a quien todos están esperando. Y Dios mandó a Juan el Bautista para que él dijera: Él es el Cristo. Él es, yo sé por qué, porque Dios se lo había comunicado a él. El pueblo estaba muy acostumbrado a que el profeta le daba razón de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios quería. O sea, debemos entender que el pueblo de Israel era un pueblo que él tenía la dirección de Dios, que siempre había un profeta que Dios levantaba para poderse comunicar con ellos. Ahora, cuando viene Juan el Bautista ya habían pasado muchos años, no estoy segura, creo 400 años, en que Dios no había hablado, no había mandado a ningún profeta. Entonces el pueblo de Israel pues estaba ansioso de que su Dios le hablara. Y cuando se presenta Juan el Bautista, pues él venía nada más, ¿para qué? Para dar testimonio de la luz, para decir: Él es el Mesías. Y aquí este libro nos habla de la luz, porque Jesús es la luz, Dios es luz. Y esa es una luz. Vamos a ver en el versículo 9 dice, ahí en Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, esta es una luz, la luz verdadera, la luz, sí, que nos ayuda a poder ver, porque el hombre se encontraba en tinieblas y no podían tener una idea de lo que era Dios, porque Dios ya no se podía tener una comunicación con él. ¿Por qué? Porque el hombre se había separado de Dios y, como les repito, habían pasado 400 años en que Dios no había hablado al pueblo de Israel, no había puesto un profeta. Entonces vemos que él venía, que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús vino como esa luz verdadera, esa luz que nos permite ver las cosas espirituales, esa luz que venía a dar a conocer a ese Dios que es espíritu, y que pues las cosas espirituales las necesitamos experimentar, porque nosotros no las conocemos. Muchas veces ni siquiera sabemos que somos seres espirituales. Muchas veces, pues mucho menos, vamos a verlo, a saber o a entender lo que significa ser un ser espiritual. Y un ser espiritual tiene sentidos como los ojos, el tacto, el oído, el olfato, el gusto. Y entonces de esta manera puede percibir el mundo espiritual. Somos ese ser espiritual, pero nuestros sentidos están bloqueados. ¿Por qué? Por la falta de uso, porque por la muerte del espíritu, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, o sea, llegamos así con nuestro espíritu muerto
y con nuestros sentidos espirituales bloqueados. Entonces no es fácil poder conocer ese Dios. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Pero por esa razón Dios mandó a un profeta, para que el profeta diera testimonio de quién era aquella luz, la luz verdadera, aquel Mesías que Él había prometido que iba a enviar y que estaba llegando a la tierra. Dice, en el mundo estaba, ya lo vimos, ¿verdad? Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sí, porque en el mundo no hay luz, el mundo tiene tinieblas. Entonces Él venía como esa luz al mundo para dar a conocer a ese Dios. Un mundo en el que nadie podía saber o entender que Dios es un ser espiritual y que la única manera de buscarlo para encontrarlo es entendiendo que somos seres espirituales y como seres espirituales. Dice en el versículo 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo judío, pero el pueblo judío no lo recibió. Muchos se convirtieron en aquel entonces y fueron parte de la iglesia primitiva, pero los sacerdotes, las autoridades no lo recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al no recibirlo a su pueblo, Dios lo manda a lo que no es su pueblo, al pueblo que no es su pueblo, ¿sí? Y dice que a todos los que le recibieron, a los que creen que Él es el Dios que fue enviado para darnos a conocer a Dios y para que nosotros lo sigamos, porque eso significa que lo recibimos, que sabemos que es verdad, que no solamente somos una persona física, sino que hay un Dios que es espíritu y que yo también soy espíritu, y que para poder seguir ese Dios yo tengo que reconocerlo como Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que vivir de acuerdo a la voluntad de Él y que yo decido seguirlo y obedecerlo y hacer pacto con Él. Entonces aquí sería para que más a todos los que hicieron pacto con Él. ¿Sí? ¿Quiénes son los que hicieron pacto con Él? Los que lo recibieron, los que entendieron que Él era el Mesías, los que entendieron que Él era el mismo Dios que venía para que nosotros entendiéramos que somos seres espirituales, que no solamente somos una persona física y que tenemos la oportunidad de conocer a ese Dios todopoderoso, hacer pacto con Él, que quiere decir que yo voy a obedecer sus mandamientos, sus palabras, que yo voy a creer en su nombre, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo hago pacto con Él y yo recibo, dice aquí, la potestad, la autoridad de ser hecha hija de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo la oportunidad de entrar a un proceso en el cual yo pueda ser esa hija de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda volver a tener vida en mi espíritu, que mis ojos espirituales puedan abrirse, que yo pueda ver a Dios, que yo pueda escucharlo, mis oídos espirituales se abran, que mi tacto se sensibilice, que yo pueda sentir a Dios y que yo pueda ser guiada y dirigida por Él y tener una vida de acuerdo al diseño con el que Él me creó. Que Él, cuando una de las cosas que debemos entender es que todos los que venimos aquí a este mundo, que somos seres espirituales, que salimos de Dios y que venimos con un propósito y que
muchas veces pues nosotros nunca cumplimos el propósito si nosotros no lo buscamos, si nosotros no lo conocemos, si nosotros no lo buscamos y conocemos a través de este libro que es la Biblia. Entonces vemos que este libro es un libro, como yo les decía, mucho más espiritual que los otros libros, porque en este libro ya nos habla del propósito por cual Dios mandó a Jesús, más directo, que es que lo conozcamos. Por eso Él viene como esa luz espiritual, esa luz que nos ayuda a ver más allá de las cosas físicas y poder decir: yo quiero que el propósito para el cual fue enviado se cumpla. Yo quiero seguir a ese Dios que me creó. Yo lo quiero conocer. Yo quiero que mi vida sea guiada y dirigida por Él. Entonces ahí ya las cosas cambian. Cuando yo entiendo que hay un Dios que es espíritu, yo entiendo que yo soy un ser espiritual y que Él me dice: mira, hagamos pacto. Si tú decides hacerme tu Señor, buscarme y obedecerme, tú vas a ser mi hijo. Y entonces vas a vivir con un propósito aquí en la tierra y vas a vivir como uno de mis hijos aquí en la tierra. Entonces, ese versículo 12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando dice ser hechos es que entramos en un proceso en el cual vamos a comenzar a buscarlo, a obedecerlo, y comenzamos a cambiar muchas cosas en nuestras vidas y comenzamos ese proceso para llegar a ser esos hijos de Dios. Y dice el 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este es el propósito por el cual manda Jesús, que Él sea esa luz que venga a anunciarnos, que venga a darnos a conocer al Padre, a darnos a conocer nuestra realidad, porque nuestra realidad es que somos seres espirituales y hay un Dios que es un ser espiritual que nos creó y que Él nos mandó aquí con un propósito, y que si nosotros no lo buscamos a través de la Biblia y hacemos pacto con Él, nunca lo vamos a cumplir el propósito. Y si nosotros no lo buscamos y no creemos que esta es nuestra realidad, que esta es una realidad, entonces nosotros hasta podemos tener el riesgo de no volver a casa con papá cuando partamos de este mundo. Bueno, pues esta es la lección de hoy. Espero que no sea algo muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy fuerte, muy elevado. Este libro es un libro demasiado espiritual. Yo espero que haya tenido yo las palabras, o que haya más bien dejado que el Espíritu Santo fluyera a través de mí, porque son lecciones o estudios que creo que son un poquito ya más fuertes, más profundos, esa sería la palabra. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que inclines tu cabeza, y en el nombre poderoso de Jesús vamos a pedirle: en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a entender que somos seres espirituales, que nos ayudes a entender que nuestra realidad es que somos seres espirituales, que salimos del Dios que creó los cielos y la tierra, que también es un ser espiritual, que nuestra realidad es esa, porque un día vamos a partir de este mundo y este cuerpo, esta materia se va a quedar aquí,
pero mi alma y mi ser espiritual van a volver el espíritu a ti y el alma irá a un lugar de gozo o a un lugar de tormento. Mi realidad es que un día voy a partir de este lugar, que este cuerpo solamente me durará un X número de años. Y queremos, Padre, que tú nos ayudes a entender nuestra realidad y que podamos hacer pacto contigo, que podamos creer que tú mandaste a ese Mesías para que nosotros pudiéramos ser tus hijos y ya no nada más tus criaturas, sino tus hijos, y que cuando nosotros partamos de este mundo, partamos a casa con papá, con el papá de los espíritus. Ayúdanos a entender nuestra realidad espiritual y a entender que nuestra realidad espiritual es mucho más importante que nuestra condición física, porque nuestra realidad espiritual es eterna. Ayúdanos, Padre, a entender y que esta clase podamos asimilarla. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Shalom, bendiciones. Por favor, dale like al video. Hasta pronto.